¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles en su vida? Momentos difíciles en los que uno quisiera que fuera mentira. Y usted dice, no, yo no quiero que esto esté pasando. Y usted tal vez pueda decir, despiértenme de este sueño. No puede ser que esto esté sucediendo. ¿Cuántos han pasado por momentos así de difíciles? Y bueno, muchas veces hemos compartido acerca del momento cuando perdimos o nuestra hija falleció, pero muy pocas veces hemos hablado de cuando perdimos a nuestro cuarto hijo. Y ese día fuimos al hospital y fue uno de esos momentos en los que yo esperaba que fuera un sueño. Y yo, ¿verdad? Estábamos en el mismo hospital que la vez anterior, en el mismo consultorio y la misma noticia. No encontramos latidos en su vientre. Fue lo que dijo el doctor mientras le hacía el ultrasonido a mi esposa. Y yo lo único que pensé fue, no puede ser que estemos pasando por lo mismo otra vez. No puede ser. El bebé que se había empezado a formar dejó de vivir en el vientre de mi esposa. ¿Cómo poder dar gracias a Dios en una situación de estas? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios para nosotros de formar hijos para que vengan y traigan el reino de Dios a la tierra? ¿Dónde está esa promesa? Antes de casarme había escuchado de muchas historias de parejas que habían perdido sus hijos, inclusive amigos cercanos, pero ahora nos estaba pasando a mi esposa y a mí. ¿Cómo dar gracias a Dios en un momento así? En situaciones así, uno trata de encontrar las razones para dar gracias a Dios. Oh, ¿qué hay aquí para poder dar gracias a Dios? Y lo único que se nos ocurre decir, el externo, ¿verdad? Decirle al que está sufriendo, decir, Dios sabe por qué hace las cosas. Y esas son las únicas palabras que nos salen de la boca para consolar a la persona que está pasando por el momento difícil. Dios sabe por qué hace las cosas. Pero con nuestra mente humana y una vida con emociones podemos decir, gracias Dios porque se murió mi bebé. Con nuestra mente humana y nuestras emociones realmente podemos llegar a ese punto donde realmente podemos decir, gracias Dios porque tú te llevaste a mi bebé. ¿Cuántos en sus momentos difíciles han podido encontrar las fuerzas y las razones para decir gracias Dios? Y pueden ser honestos y poder decir, no, la verdad es que no lo he encontrado. No. Hay que ser honestos y reales. Puede ser quizás la muerte de algún familiar. Puede ser porque quizás lo despidieron del trabajo. Puede ser la noticia de una enfermedad. Tantas cosas que suceden negativas y situaciones difíciles en nuestra vida que realmente hemos podido encontrar las palabras y las razones para decir gracias Dios por lo que estoy atravesando. Otras veces me han escuchado decir que el reino de Dios es un reino al revés a esta tierra donde vivimos. Es completamente al revés. Y bueno, Santiago 1, 2, 4 nos dice lo siguiente. Y voy a leer el versículo 2 primero. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos creen que esto definitivamente es un mundo completamente al revés? Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas.
¿Por qué me voy a alegrar por algo malo que me está pasando? ¿A quién se le ocurre decir, alégrese cuando tiene problemas? ¿Cómo podemos encontrar el gozo en medio de la situación difícil, en medio del problema? ¿Por qué voy a dar gracias por las cosas malas? Todos estamos acostumbrados a que cuando nos pasan cosas buenas, damos gracias. ¿Verdad? Cuando cumplimos años, a alguien se le ocurre hacernos una fiesta y nos hacen un queque y un arroz con siempre y damos gracias porque alguien pensó en nosotros. Pero ninguno de nosotros, si cuando cumplimos años, nadie nos dijo feliz cumpleaños, nadie nos hizo un queque y decimos por lo menos nos hubieran hecho un arroz con siempre. ¿Y cuántos en esta situación dicen gracias Dios porque se les olvidó mi cumpleaños? Empezamos a reclamar y decimos, ¿cómo es que se les olvidó mi cumpleaños? Así de importante soy para mi familia, así de importante soy para mis compañeros de trabajo, así de importante soy para la iglesia, que ni siquiera me dijeron feliz cumpleaños. Y eso es una cosa ridícula, pero en situaciones difíciles. Gracias porque me golpeé el dedo pequeño del pie. ¡Qué gran gozo! ¡Qué gran gozo! Me golpeé el dedo pequeño del pie. ¡Ey! Brincamos, pero por otra cosa. Y menos estar agradecido por la muerte de algún ser querido. Menos estar agradecido por la muerte de un ser querido. ¿Cuántos realmente cuando alguien de su familia ha fallecido, usted realmente se humilla delante de Dios y dice, gracias Dios por esto? Realmente no lo hemos hecho. Tal vez entendemos, ¿verdad? Y peor si es alguna situación o por alguna situación difícil, ¿verdad? Un accidente o algo así. Pero no lo hacemos. Pero hermanos, la actitud de agradecimiento, el momento donde yo cambio mi mirada de donde está el problema, la situación, y la pongo en Dios, es una demostración de que por más difícil que sea la situación, por más fea que sea la situación, por lo que estoy pasando, reconozco que quien está sentado en el trono es Dios. Es una decisión que tenemos que tomar, donde sí, no me gusta lo que está sucediendo. Claro que sí, qué horrible, me siento feo, siento que algo se me arrancó. Pero la decisión es quitar la mirada de este dolor, quitar la mirada de lo que está sucediendo y ponerla en Dios, para que mi ser, para que mi entendimiento reconozca que quien realmente está sentado en el trono es nuestro Padre. Y que, ahora sí, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Y no es nada más una muletilla para hacernos sentir bien, porque como yo no puedo hacer nada, entonces, ¿verdad? Me voy a consolar con esto. La razón es porque de verdad Él sabe y nosotros no. De verdad Él sabe y nosotros no. La verdad es que usted y yo estamos detrás del palo con lo que Dios está haciendo. La verdad es que usted y yo estamos completamente desconociendo qué es lo que Dios está haciendo. Y está bien, no tenemos que saberlo todo. Ahora, lo que yo aprendí con nuestras situaciones, cuando perdimos a nuestros bebés, y fue lo aprendí con nuestra hija, fue aceptar el lugar donde me encontraba. Yo dije, Dios, yo entiendo que es aquí donde tú me tienes. Yo entiendo que por cualquier razón, y la primera vez que sucedió, yo dije, Dios, no quiero saber por qué, no me interesa saber por qué. Pero por cualquier razón, aquí es donde me encuentro. Y esto es lo que aprendí, aquí es donde tú me tienes.
aquí en esta oscuridad, aquí en este dolor, aquí en esta incertidumbre. Pero lo que aprendí y lo más grande y que todos deberíamos aprender es que aquí en este dolor, en esta oscuridad, en esta incertidumbre, voy a buscarte. Aquí es donde quiero encontrarme contigo. Aquí es donde necesito encontrarme con mi Creador. Es justo en medio de toda esta situación difícil, voy a buscarte porque quiero encontrarme contigo. Porque quien está sentado en el trono es Dios, no nuestro problema, no nuestro dolor, no nuestra tristeza, ni siquiera la oscuridad en la que quizás nos encontremos. Eso no es lo que está sentado en el trono. Cuando yo en medio de todo esto dejo mi mirada y empiezo a buscar a Dios en medio de la oscuridad, reconozco una vez más que es Él quien está sentado en el trono. Dios no manda situaciones difíciles. Él no las crea y nos la tira así, como en la película de los Juegos del Hambre, ¿verdad? Que recrean las situaciones difíciles y las tiran, si es que vio la película. Pero sí Dios las permite. Porque el propósito de Dios para nuestra vida es más grande que un bebé. El propósito de Dios es más grande que un trabajo. El propósito de Dios es más grande para tu vida que un ser querido. Y esto es lo que no entendemos. Esto es lo que no entendemos. Pero no necesitamos entender. Lo que necesitamos es confiar. Encontrarnos con el Padre en medio de la situación difícil es la clave. Es lo que necesitamos hacer. Ahora, muchos se enojan con Dios por las situaciones difíciles. Y es fácil llegar a ese punto. Es fácil llegar a ese punto. Porque no podemos esperar que Dios de amor permita estas cosas. ¿Por qué si Dios me ama tanto? ¿Por qué si Dios habló a mi corazón? ¿Por qué si Dios, cuando yo me casé con mi esposa, dijimos, nuestra meta es tener 4 hijos? ¿Y por qué solamente tuvimos 2? ¿Por qué Dios que tanto nos ama, que en su plan nos unió? ¿Por qué permitió estas cosas? No podemos esperar que pudiéramos lidiar con las situaciones difíciles sin Dios. Entonces no es que Dios envía las cosas malas, pero sí las permite porque necesitamos encontrarnos con Él. Y cualquiera que se haya enojado con Dios por algún momento difícil en su vida, quizás hoy está peor que cuando sucedió el evento. Recordemos, hermanos, Dios sabe y nosotros no. Dios sabe, pero nosotros no. El caminar con Dios es como un círculo donde no podemos ver más allá de cierto ángulo. Y aquí está la imagen, y ahí estoy yo en el hospital diciendo, no puede ser, ¿por qué está sucediendo esto otra vez? Pero ¿qué visión tengo de lo que viene más allá? Mi visión es hacia arriba. Pero la voluntad de Dios, yo no la conozco más adelante. La voluntad de Dios, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué está planeando Dios aquí. Y yo apenas estoy por allá y yo estoy viendo hacia arriba. Y yo digo, Dios, ¿por qué? Pero yo no sé qué es lo que tiene Dios en cada uno de estos otros puntos. Porque Dios sabe y yo no. Porque Dios sabe y yo no. Y quizás cuando ya por fin logre llegar más arriba en el círculo, en su voluntad, en su propósito para mi vida, pueda quizás entender. Y decir, Dios, ok, ¿cómo se me ocurrió reclamar?
¿Cómo se me ocurrió enojarme contigo? Ahora entiendo por qué. Ahora sé y de verdad puedo entender, Dios, tú sabes, y yo no. Tantas razones, no sabemos cuál específica, pero tantas razones hay por qué Dios nos quitó 2 hijos o permitió que se fueran. Tantas razones, tantas razones. Y no importa cuál, cualquiera que haya sido, si son todas, gloria a Dios. Porque Él sabe y yo no. Entonces, es así como funciona la voluntad de Dios. No podemos ver más allá de cierto ángulo. Y es por eso que leemos en la palabra lo siguiente. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. ¿Cuántos preocupados sabemos esta mañana, hoy aquí? Pero el Señor te dice esta mañana, no se preocupe por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque cuando nos encontramos en la situación difícil, se nos olvidó todo lo que Dios hizo. Cuando nos encontramos en la situación difícil, decimos, Dios, ¿pero por qué? Dios, ¿pero por qué siempre me pasa esto a mí? Y quizás es la primera vez que le está pasando, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasó al vecino que es tan malo? Pero me está sucediendo a mí. Denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Porque en la situación difícil no entendemos lo que está sucediendo. Porque Dios sabe, pero nosotros no, estamos confundidos, no sé qué está pasando. Yo estaba en el hospital y yo decía, no puede ser que está sucediendo otra vez. Me empecé a hiperventilar. Y yo dije, espero no desmayarme. Porque, ¿qué cuadro va a ser ese para mi esposa, verdad? Después de lo que nos acaban de decir y verme a mí desmayado, ¿qué clase de hombre soy, verdad? Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios es lo que tenemos que buscar. Buscamos a Dios en medio de la situación difícil. Recibimos la paz que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón, de empezar a reclamarle a quien no tenemos que reclamarle, nos va a guardar de enojarnos con el que no tenemos que enojarnos, nos va a guardar de empezar a tomar decisiones que no tenemos que tomar, porque en la situación difícil hay que hacer algo rápido, hay que atender la emergencia. Y empezamos a tomar decisiones que nos van a desviar del plan de Dios. Y quizás agarremos un cohete y nos vamos a tirar hacia arriba, directo para arriba. Pero la voluntad de Dios venía para acá. Una vez más, Dios conoce y nosotros no. Por eso es que tenemos que orar por todo y no preocuparnos. Y yo sé que es difícil, ¿cómo no preocuparse? Pero en el momento en el que yo me encuentro con Dios, yo ya puedo recibir la paz. Y claro que va a ser fácil orar. Y tal vez antes de recibir la paz, oremos. Es la primera opción. Y quizás la única. Orar. Por eso tenemos que orar por todo y no preocuparnos. Si tuviéramos una situación legal, ¿a quién vamos? Al abogado. Si tenemos una situación de salud, ¿a dónde vamos? Al doctor. Cualquier situación en la vida, debemos ir a Dios. Claro que sí, Dios puso los abogados y los doctores y vamos a atenderlos, ¿verdad? Que nos llenen el mueble de paracetamol, no importa. Pero cualquier otra situación, inclusive si es de salud o legal o lo que sea, nuestra primera opción es Dios. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada.
Y como aprendimos la semana pasada, realmente en lo que tengo que estar descontento es lo que me hace falta acercarme a Dios. Por eso tenemos que preocuparnos, por estar cerca de Dios, por escuchar su voz, para obedecer sus mandamientos. Eso es lo que me tengo que preocupar. Me preocupa, ¿qué tan preocupados estamos hoy de que usted no leyó la Biblia toda la semana? Y no decimos, uy Dios, no leí toda la semana. Qué mal cristiano soy. Pero sí estamos preocupados porque, vamos a ver, el viernes es 15 y todavía no tengo el dinero para pagar lo que sea que tenga que pagar. Pero no estamos preocupados porque hoy no escuché a Dios. Dios, hoy estoy preocupado porque me levanté y me fui. Y no sé qué instrucción tenías para mí hoy. Nadie se preocupa por esas cosas. Dios sí sabe y nosotros no. Y si logramos entender esta verdad, entonces sí va a ser muy viable decir gracias en los tiempos difíciles. Va a ser viable. No digo que sea fácil, pero va a ser viable. Cuando decimos gracias, no solo estamos reconociendo la posición de Dios, sino que también le estamos entregando la situación. Y no hay mayor alivio que nuestro Padre Celestial sea el que maneje la situación difícil. Porque nosotros no podemos, porque nosotros no sabemos, pero Dios sí puede y Dios sí sabe. Entonces cuando tomamos la postura de agradecimiento en la situación difícil, es Dios, ok, tú eres el que está sentado en el trono, tú sabes, pero tómala porque tú sí puedes. Tómala porque tú sí puedes. Y quizás podemos pensar en otras situaciones no tan dolorosas como de una muerte o algo así, pero sí situaciones difíciles que estamos atravesando. Y porque usted no ha aprendido, no se ha encontrado con Dios en ese momento difícil, en esta situación que está pasando, usted no ha podido entregársela a Dios y entonces usted está constantemente tratando de solucionarlo. ¿Y por cuánto tiempo usted ha estado solucionando algo que hace mucho tiempo usted pudo habérselo entregado a Dios y ya se pudo haber solucionado? Pero usted lo sostiene, usted se lo deja y creemos que podemos. Pero recordemos que Dios ha diseñado la vida de tal forma que lo único que solamente tengamos que depender de Él. Así como el cuerpo o nuestro cuerpo depende del oxígeno, así Dios diseñó la vida para que nuestra vida dependa de Él. Y así Él maneja la situación y todo va a estar mejor. Le entregamos nuestro dolor para que Él nos sane. Le entregamos nuestras dudas para que Él aclare nuestra mente. Esa es la posición de Dios. No es la de un Dios que dice que es amor y permite cosas malas. No, las cosas malas pasan porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. En otras palabras, vivimos en un mundo que está lejos de Dios. Y por eso es que pasan cosas malas. La imperfección trae cosas malas. Vivimos en un mundo imperfecto. Pero suceden estas cosas porque Dios quiere acercarse a nosotros. Dios está para que nos encontremos con Él en el momento difícil. Dios está para que nos encontremos con Él en el momento difícil. Porque Él quiere acompañarnos. Él quiere acompañarnos en la situación difícil. Pero creemos, y tal vez al principio sí, nos encontramos solos. Y decimos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estamos en situaciones así, ¿qué voy a hacer? Tal vez cuando estábamos más pequeños, podíamos decir, voy a ir donde mi papá, voy a ir donde mi mamá, que me ayude con esto.
Pero ¿cuántos de repente han despertado a la realidad de que somos nosotros ya los responsables de las cosas? Y entonces sucede algo y decimos, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora soy yo el de la primera fila, ¿verdad? La primera línea, soy que recibo todos los golpes. ¿Qué voy a hacer? Tengo que resolver. Y recuerden, la primera y quizás única respuesta es buscar a Dios. Porque Dios sabe y yo no. Y si usted, una vez más voy a repetirlo, si usted logra entender esta verdad, su vida va a ser un poco más fácil. No estoy diciendo que el dolor se va a quitar inmediatamente. No estoy diciendo que la solución, el problema se va a solucionar inmediatamente. Quizás sí, pero quizás va a ser poco a poco. Porque hay otro lado al respecto con esto, que lo que Dios anda buscando es nuestro corazón. Entonces, en el momento difícil, cuando usted dice, no, aquí lo que tengo que hacer es buscar a Dios. Y no buscar a Dios para que me solucione. Porque esa es una motivación incorrecta también. Buscamos a Dios porque lo amamos. Buscamos a Dios porque ahorita, hace unos minutos atrás, aprendimos que porque Dios está sentado en el trono. Y dejemos de ver a Dios como el gobierno que me debe solucionar los problemas. No, Dios, claro que va a hacer cosas, claro que sí. Pero Dios está sentado en un trono, Él es el rey. Y por eso es que lo buscamos. Por eso es que nos acercamos a Él. Porque lo único que Él merece es toda nuestra adoración y toda la gloria. Y nos acercamos a Él justo para eso. Ese es nuestro propósito, acercarnos a Dios para adorarle. Y por eso es que nos acercamos a Él. Y quizás ahí podemos decir, ya cuando el ambiente está un poco más bonito, decirle, Dios, si vieras qué tal y tal cosa. Porque hay que orar. Pero que nuestra primera motivación para acercarnos a Dios no sea para que me solucione. Porque una vez que Dios soluciona el asunto, otra vez nos alejamos. Y por eso es que, como decía el pasaje, no damos gracias por lo que Dios ha hecho. Porque no tenemos una relación con Él. Sino que es como el gobierno. Si el gobierno llega y nos arregla la calle, qué buen gobierno esta vez. Pero de repente algo más, nos sube los impuestos por allá, cochinada de gobierno. Es que no hace nada bien. Pero la semana anterior le arreglaron la calle y usted estaba contentísimo con el gobierno. Dios no es el gobierno. Él soluciona porque nos ama. Pero nosotros no lo amamos porque nos soluciona. Lo amamos porque Él es el que está sentado en el trono. No importa lo que a usted le pase, Dios sigue sentado en el trono. No importa cómo usted se sienta, Él sigue sentado en el trono. No importa por más difícil y horrible que sea la situación, Él sigue sentado en el trono. Y por eso es que nos acercamos a Él para adorarlo. Porque Dios quiere nuestro corazón. Y cuando Dios dice, me entregó el corazón. Ahora sí, pásenme la lista de peticiones de fulano de tal para empezar a contestarle. Porque ya tengo su corazón. Porque me ama de verdad. Porque no nada más me está buscando para solucionarle, sino porque me ama y porque hemos tenido relación y porque ya entiende lo que yo quiero. Ahora sí, empecemos a contestarle. Pero mientras tanto, simplemente somos un metal que suena. Quiero que leamos la siguiente declaración. Y la vamos a leer con fe. Vamos a leerla y esto va a aumentar nuestra fe. Inclusive déjeme orar antes. Padre, yo oro para que mientras leamos esta declaración, tú aumentes nuestra fe. Cualquiera de los hermanos que esté pasando por alguna situación difícil, en este momento tú aumentes su fe mientras está leyendo esto.
y podamos, Señor, crecer en ti. Dice así, si quieres la lee en voz baja, nada más me sigue, o si quiere, usted dice, necesito la fe, levántese y lo grita, pero como sea, dice así, esta no es mi pelea, tú eres mi defensa, tú sostienes mi vida, esta es mi confianza. Tú estás a mi lado, me has llamado amigo, tú sostienes mi vida, tú estás ahí conmigo, trabajando a través mío, peleando por mí. No estás en contra mío, esta es mi confianza. Aleluya. Esta es nuestra confianza de que Él está con nosotros.